Buenas tardes, estimado público. Y bueno, como ya saben, aquí soy una intrusa, no tengo nada de artista. Pero bueno, la luz me atrapó desde hace muchos años, no les voy a decir cuántos. Desde otro punto de vista, básicamente desde el punto de vista científico, no solo como dentro de la física, dentro de la biofísica también, de la biología, etcétera. Y yo podría hablarles muchas horas acerca de la luz, de lo que se sabe de ella, de lo que todavía no se sabe de ella, y me ha sido realmente difícil condensar eso en unas cuantas cápsulas y en unas cuantas imágenes. Pero bueno, pues empecemos y espero que después haya oportunidad de regresar al tema. Precisamente voy a hablar de la luz como un fenómeno, como un objeto físico, porque pienso que es importante precisamente en estas interacciones, entre estos cruces entre ciencia y arte, que nosotros nos acerquemos a los aspectos artísticos y también los artistas tengan la posibilidad y la oportunidad de entender un poco más la luz como un fenómeno físico. Ahora bien, no siempre se había entendido la luz como un fenómeno físico como se hace hoy en día. De hecho, la historia de nuestro concepto y de nuestras teorías de la luz, de nuestra comprensión de la luz, ha cambiado muchísimo y es parte de la historia de la civilización, de la historia de la humanidad. Es impresionante ver cómo lo que uno va aprendiendo y entendiendo acerca de la luz influye también en el pensamiento humano. Ha tenido una enorme influencia. Y a la vez, naturalmente, el pensamiento humano ha influido mucho en nuestro concepto acerca de la luz, ¿no? O sea que ahí se van llevando de la mano. Me gustaría empezar aprovechando que es el Año Internacional de la Luz, como saben ustedes, ¿verdad? Por eso traigo este pin. Me gustaría empezar esta historia, para no hacerla demasiado larga, precisamente con lo que estaba pasando hace 1000 años, cuando Alhazen, del que quizás algunos de ustedes recuerden de sus lecciones de secundaria o de bachillerato, Alhazen trabajaba en el Cairo en la época de oro de la ciencia árabe y se dedicaba a estudiar precisamente la luz. Y estudió la luz porque le parecía que estas teorías que venían de los griegos no le cuadraban muy bien. Afortunadamente, profundizó en este fenómeno y llegó a cambiar bastante en ese momento el concepto de lo que era la luz. Porque la luz, la teoría mayoritaria, pues la hipótesis mayoritaria de los griegos, que todavía prevalecía en el año 1000, era que el ser humano ve porque lanza como piedritas, como objetos que salen de sus ojos, chocan con las paredes y al rebotar vuelven a los ojos, y que eso es lo que se ve, lo que produce la visión, ¿no? Entonces, Alhazen y la gente de su época cambió totalmente esta imagen, y este señor descubrió muchísimas cosas que son importantes todavía hoy en día. De hecho, los principales términos que se usan para las diferentes componentes del ojo vienen de esa época, vienen del árabe. Cosa de la que no somos conscientes, ¿verdad? Pero eso les da a ustedes una idea de lo importante que fue la ciencia árabe en aquella época. Y entre otras cosas, Alhazen, bueno, a ese le llama el padre de la óptica, por eso, por cierto, escribió un libro en 7 volúmenes, el Gran Tratado de Óptica, que salió publicado hace 1000 años. Y por eso, esa es una de las cosas que se celebran este año. Salió publicado en el año 1015, o al menos eso dicen los historiadores, para hacerlo coincidir con el Año Internacional de la Luz, quizá, ¿verdad? En la siguiente imagen me refiero, así muy sucintamente, a 3 cosas que él descubrió, o que otros quizá contemporáneos de él habían descubierto, pero que él puso en su libro, y a veces la palabra escrita pues es la que queda para los anales de la historia, ¿no? Entonces, uno de ellos, muy importante porque es lo que contravenía a las teorías de los griegos, la luz es un fenómeno que existe independientemente de nosotros, o sea, le da un carácter objetivo a la luz, como algo que existe en la naturaleza, la veamos nosotros o no. Esto fue un principio básico no solamente para la óptica, sino para toda la ciencia.
O sea, la naturaleza se puede estudiar como algo que existe independientemente de nosotros. Nosotros estamos ahí para observarla, para ponerla a prueba, para hacer mediciones, pero ahí está la realidad al exterior de nosotros. Es curioso porque todavía hay gente, incluso entre los científicos, que piensan que la realidad se crea con la mente. Y no, este señor ya nos enseñó, nos dijo, existe una realidad allá afuera, una realidad objetiva, y nosotros lo más que podemos hacer es entenderla mejor, por eso la estudiamos, y conocerla cada vez más de cerca. Probablemente nunca la lleguemos a conocer del todo. Jugó mucho con la cámara oscura. Él fue el que introdujo la cámara oscura, que después fue tan empleada por los artistas del Renacimiento, Leonardo y otros, ¿no? Es un método fantástico para proyectar, ¿no? Fue de gran influencia para la pintura en el Renacimiento y posteriormente. Pero él la usó para hacer estudios sobre la luz. De ahí encontró él, por ejemplo, que la luz se propaga en línea recta, cosa que no se sabía, que se pueden formar imágenes con la luz que entra por un orificio y que esas imágenes quedan invertidas respecto al objeto real y que son de un tamaño diferente, naturalmente, porque imagínense ustedes, no pueden meter todo el paisaje, los árboles, etcétera, adentro de la cámara, ¿no? Entonces empezó a estudiar óptica en ese sentido, por eso se le llama el padre de la óptica. Y otra cosa importantísima para nosotros, descubrió que el ojo funciona como una cámara oscura, que también en el ojo, en el fondo del ojo, la retina, como le llamaron, se proyecta una imagen de tamaño mucho más pequeño que el objeto, ¿verdad? Y se proyecta invertida. Y sí, sabemos que cuando nacemos, la imagen, las primeras imágenes que vemos se nos proyectan invertidas y toda la vida se nos siguen proyectando invertidas, pero el cerebro las voltea, ¿verdad? De hecho, es fácil volver a voltearlas y se puede uno acostumbrar. Entonces, él introdujo muchos conceptos importantes. Y mientras en Europa pues estaban en la Edad Media, lo que llamaban el oscurantismo, que decían que nada estaba pasando, bueno, sí estaban pasando muchas cosas en otras latitudes, ¿verdad? Tardaron siglos estas enseñanzas en llegar hasta Europa, entre otras cosas porque los europeos no sabían árabe, ¿no? Entonces, las traducciones al latín de estas grandes obras de los griegos y de los árabes, traducidas también por los árabes, son las que finalmente llegaron a Europa y contribuyeron muchísimo a abrir los ojos a los europeos y junto con los aparatos, instrumentos ópticos, son lo que cambiaron las cosas en Europa y dieron lugar al Renacimiento.